Buenos días. Vamos a comenzar con el teórico cuyo eje temático es las coordenadas de la angustia. Es el teórico correspondiente, digamos, a la unidad 8 de la materia de esta cursada del año 2020. Eh, Tenemos como material bibliográfico de consulta obligatoria para esa unidad y para ese eje temático la clase número 1 del seminario 10 de Lacan, que es un seminario de los años 60, de 1962-1963, y a su vez un texto que de alguna manera antecede conceptualmente a todas las elaboraciones lacanianas acerca de la angustia, como lo es el texto freudiano Inhibición, síntoma y angustia, un texto de 1925, escrito en 1925 y publicado en 1926. Para introducir un poco la temática, vamos a referirnos justamente al texto freudiano, Inhibición, síntoma y angustia, que ustedes ya lo han consultado para otros ejes temáticos de la materia. Aquí se propone el texto en su conjunto. Van a ver que es un texto muy rico, digamos, en apreciaciones clínicas, puesto que Freud de alguna manera se ocupa allí en ese texto de resumir sus diferentes posiciones en torno a las cuestiones que marcan el título, ¿no? Sobre todo en cuanto al síntoma y en cuanto a la angustia. Respecto de las cuestiones clínicas, van a poder observar que Freud en ese texto hace como una suerte de revisión, de relectura de sus propios casos, de su propio psicoanálisis, de sus propios casos analizados, en el sentido sobre todo de los casos princeps, como sería el caso Dora, el caso Juanito y el hombre de las ratas, ¿no? Serían los tres análisis de casos de neurosis de transferencia, diríamos en los términos de la segunda hipótesis. Los tres casos fundamentales en el sentido de que no tienen no hay un discernimiento crítico respecto de ninguno de esos diagnósticos, como sí lo hay, por ejemplo, en el caso del hombre de los lobos. Entonces, digamos, de los 5 psicoanálisis, fundamentalmente esos tres, el análisis del caso Dora, el hombre de las ratas y el niño de los caballos o el caso Juanito, son los casos que fundamentalmente Freud va a revisar bajo el prisma o a la altura de lo que en ese entonces va a ser ya su obra más, de alguna manera, más integrada o más sintética, en el sentido de que viene acumulando ya los desarrollos propios de lo que fue la primera hipótesis psicopatológica, la segunda hipótesis psicopatológica y bueno, ya posterior al giro del 20 y a los descubrimientos alcanzados en esa época, se produce una suerte de revisión y síntesis de todo lo que Freud ha dicho respecto de esos tres casos princeps y fundamentales para entender el abordaje psicoanalítico de las psiconeurosis.